esta clase de este día y la de miércoles se las voy a dar explicada, y lo que alcance lo vamos a ver en las diapositivas, ¿de acuerdo? Un método de estudio infalible que hace muchísimos años, hace como más o menos unos 29 años, hice un librito, pero ya no lo edité porque muchos lo pirateaban. Era sobre memoria y concentración. Para aprenderse una clase, todas las clases son como que fueran un árbol. Lo que es la raíz, que es el tema, luego después va el tronco, que es la estructura, lo que es el árbol, del tema a la estructura van los contenidos, y de las ramas va a ser ya lo específico, los detalles más, digamos, más precisos. Como son dos temas, vamos a poner acá tosferina y vamos a poner acá difteria. Por alguna razón han incluido los dos temas y vamos a construir una estructura de engranaje, pongamos la etiología. Corynebacterium difteriae es el agente microbiano de difteria. ¿Sí? ¿Más cerca? ¿Más lejos? Bueno. Escuchen ahorita. La difteria, Corynebacterium difteriae, y la otra vamos a tener el agente microbiano, la Bordetella pertussis, que esa se divide en bronquiséptica, Bordetella pertussis, bronquiséptica, tenemos la avium, pero las dos primeras son las más relacionadas con el ser humano. Luego después tenemos la epidemiología. De estas dos, ustedes saben que es bacterias gram negativas, ¿verdad? Y algo muy importante, como estamos hablando, vamos a ver que vías aéreas superiores, ahí va a ser su agente, prácticamente su zona de ataque. Epidemiológicamente, ambas van a estar afectando niños, sobre todo, pero la más grave de las dos son contagiosas, la más grave de las dos es la primera, lo que es la tosferina. Todos en el 99.9% son de ingreso hospitalario cuando tienen los accesos de tos. Entonces vemos que las dos son muy contagiosas y los factores de riesgo más relacionados son la edad, segundo, las condiciones socioeconómicas donde viven, el hacinamiento sobre todo y la mala higiene. De esta epidemiología vamos a ver de que no es lo mismo zona urbana que rural, y la mayor parte de los niños están, yo veo mucha plática entre ustedes, mejor no voy a la clase, si están platicando mejor me voy, ahí las comadres, el mismo novio, ustedes dos, ya rato están platicando ahí, ¿quieren dar la clase? Entonces ahí quietecitas, sentaditas, hasta que brote la hemorroide, va. Entonces estamos viendo que epidemiológicamente son tiempo, lugar y persona, son cíclicos. Por eso que en el aspecto de la tosferina, llamado también síndrome coqueluchoide, una tos chifladora, se conoce allá en el Bloom. Este tema lo van a ver en el Bloom, los dos. Tos chifladora, y tiene otros sobrenombres, pero sobre todo entre los dos, y viene la otra, ya vamos a ver a otros detalles,
lo que es los síntomas y signos. Y siguen las comadres platicando. A ver, usted venga a hacer una de las dos. Vaya para allá, usted, que es la que yo veo que más platica, para allá. Si no, no doy la clase. De los síntomas y signos, preguntas de pediatría, vamos a ver que los accesos de tos de la toferina, hoy voy a ir más a 100 kilómetros por hora. De los accesos de tos, vamos a ver que se le llama tos paroxística. Hay una exacerbación en la cual el niño tiene una tos al inicio, pero luego después se va aumentando. En términos de 24 horas, sin mentirle, ese niño tiene accesos de tos desde 100, 200 y 300 veces. No puede comer, no puede sentarse. El niño está con una anorexia porque la tos, su nombre paroxística, se va a acompañar de una tos cianotizante y emetizante. Es decir, es un niño que va a estar azul, la cara va a estar azul, porque al momento, y usted ya sabe en semiología, cuando pase allá o lo vi en anatomía, tenemos la inspiración y la expiración. Entonces el niño inspira pero no puede expirar. Ese problema de no expirar, el intercambio de gases de oxígeno por CO2 no se da. No se va a dar, entonces el niño se queda sin oxígeno el cerebro y ese es el motivo de consulta, que la mamá, ¿sí? En 24 horas, generalmente en una hora el niño puede tener hasta, la hora ¿cuántos minutos tiene? 60 va. Entonces ese niño puede tener accesos de 60, imagínense, en una hora. Como usted sabe de que esa exacerbación no permite inspiración y expiración y el niño va a tener. Se acompaña de otra sintomatología, vómitos. Como la tos primero es seca, pero abundante va a ser después, porque la acumulación de mocos va a estar en vías aéreas superiores. En el caso de la difteria, ahí el signo más semiológico que vamos a observar es una pseudomembrana, una falsa membrana. ¿Dónde va a estar localizada? En orofaringe. Y el riesgo es, como usted como médico, que va a hacer, si no identifica la pseudomembrana, metió en problemas al paciente, porque esa pseudomembrana va a sangrar. Y al sangrar ya lo puso en problemas. Por lo tanto, no se va a tocar. Tiene tos, procesos febriles en ambos. El problema es que como está en un periodo, y los libros no están de acuerdo, unos dicen que en el caso de la toferina está entre 1 a 4 meses, el otro está entre 1 a 3 semanas, no se lo voy a preguntar en el examen porque casi todos los libros cambian. Pero mantengámonos en la línea que en la toferina se dan 3 periodos, la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. En la fase catarral, su nombre lo dice, parece un resfriado, pero no es resfriado. Así que no me voy a confundir catarro con resfriado. En esa fase catarral, el niño adquiere la infección y epidemiológicamente, ¿cuál es uno de los criterios? El hacinamiento. Hay una tos, por lo tanto, las gotas de flush van a llegar a vías aéreas superiores y sobre todo la
1-1. Bueno, gracias. Entonces, fisiopatológicamente lo que va a hacer es que el virus, bacteria, lo que usted quiera, pero en este caso la bacteria va a llegar a cilio. En las fosas nasales, en las cuanas, tenemos ahí unos pelitos. Entonces tenemos ahí que la zona de ataque va a ser paralizar, inmovilizar, va a causar una necrosis y por lo tanto va a haber un aumento de moco. Igual que en el caso de la difteria también va a haber una mucosidad. Pero esta invasión se va a dar por las toxinas. Vamos a tener la dinelato ciclasa, por ejemplo, la hemaglutinina, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace esto? Es tratar de favorecer la adherencia de la bacteria a lo que es el tejido epitelial. Esa adherencia va a poder permitir que en el caso de la toxina S1, S2 y S5 es la principal que nos va a estar dando en el caso de la toferina. Para hacer el diagnóstico en los dos es clínico. No hay otra forma. Va a ver usted, y ahí traigo un audio sobre cómo es la toferina, la tos chifladora en un niño cuando tiene acceso de tos. Entonces, clínico principalmente. En el caso de la difteria, pues la pseudomembrana. Acuérdese ahorita que inspección, palpación, percusión y auscultación tiene que estar en todo tipo de enfermedades. En este caso, usted va a hacer y sellar, por lo menos, en el diagnóstico clínico. De los exámenes de laboratorio son variados. Como estamos hablando de bacterias, ¿cuál es el principal método que vamos a usar en laboratorio? Correcto, el cultivo, ¿verdad? Una bacteria, entonces en el cultivo hay que llevarlas, pero el problema que del cultivo, no sé si todos los laboratorios en El Salvador están especializados, por lo menos los pacientes que ingresan en el nivel terciario de atención, sí, ¿verdad? Entonces el cultivo nos va a dar el aislamiento de la bacteria más, y si manda a usted lo que es el método de Kirby-Bauer, que usted ya lo sabe ahorita, le va a dar lo que es el tratamiento. También hay casos de inmunofluorescencia que se pueden hacer, en este caso la indirecta, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver. El diagnóstico diferencial para la toferina es el síndrome Coqueluche. Coqueluche, llamado también síndrome coqueluchoide. Y el diagnóstico diferencial de difteria, ahí van acompañados neumonías y una gran cantidad, que ya lo vamos a ver, que de vías aéreas superiores por un mal control pasan a vías aéreas inferiores y dándonos los cuadros. Altamente contagiosa, lo que les decía inicialmente, ¿verdad? De las dos, esta es la más, en humanos 5 a 21 días. Como es una bacteria gran negativa, y casi las gran negativas son más de difícil tratamiento que las gran positivas en algunos casos. Y algo muy importante, que es conocida también la toferina como una tos convulsiva, porque el niño va a presentar cuadros de convulsión. ¿Por qué razón? Porque la bacteria afecta el sistema nervioso central como complicación, y al haber esa convulsión, ya ese niño es teletón. Todo síndrome convulsivo por 20 años hay que dar tratamiento, si no la convulsión en una recidiva puede estar dando. Y el efecto del sonido, que les dije que era una tos chifladora. Vemos acá que la historia
no se lo voy a preguntar, ¿verdad? Pero en el 1500 y 1600 fue la época dorada donde se descubrieron algunas herramientas sencillas como el microscopio y dio auge a descubrimiento de muchas de las enfermedades que conocemos hasta ahorita. Ya esto usted ya lo vio en la 1, pero ahí el género tiene 4 especies. La pertussis y la parapertussis son las de importancia en el ser humano. En las otras lo han relacionado con animales, pero en áreas endémicas esa es la que tienen. Epidemiológicamente borro eso para que no vengan a decir, ¿verdad?, que a leer vengo. Ya borré todo, pero usted lo tiene ahí en las clases que les mandé. Esta es otra forma de memorizar, hacer una síntesis del resumen. Cuando termine la clase, usted me va a recitar la clase, memoria, más interpretación, no guayaba, que eso se olvida. Vemos que epidemiológicamente los factores de persona a persona, igual que en el caso de la difteria, es de persona a persona, no hay otra forma. Por eso que cuando se pasa en neonatos y alguien de ustedes está enfermo, el neonatólogo no lo deja pasar a neonatología, porque se han hecho estudios que en las coanas se ha aislado el microorganismo. Y por aislarse, y como es de persona a persona, si usted habla, tose, podemos tener la bacteria, se va a contaminar el niño y se va a morir, va. Miren la edad, menores de 5, otros dicen que pueden ser menores de 14. Muy contagiosa y sobre todo el contacto, la saliva y las secreciones. Y ahí tiene usted los factores de adherencia, la hemaglutinina, pregunta de examen. Y tiene las otras, que en este caso, la pertussigénica, la adelinatos, ciclasa y la hemolicina que les decía. Y miren, algo que sí me llamó la atención, porque en el género femenino es más frecuente. De todas las enfermedades que usted va a ver al final, generalmente el 80-90% es género masculino, que tiene todas las pestes, ¿verdad? Por eso es importante dejar herencia, ¿verdad? Porque nosotros nos morimos primero antes que la señora, ¿verdad? Y acá está, mire, la mortalidad y la morbilidad es eso. ¿Qué observa usted acá? Que el niño tiene una respiración de boca, porque casi no tiene una respiración nasal. Vea cómo está la forma de la posición para poder y oye esto, ¿cómo se le hace a usted? Así es, ¿verdad? Madre Santa. No, ahí estaba. Entonces vemos que el contacto directo se creció, simple y sencillo, moco. Vamos a ver que en nariz y garganta se ha aislado, como yo les decía, la bacteria. Y vamos a ver que en menores de 5 años es frecuente. Alguna literatura dice que cualquier edad los adultos pueden tener también la toferina, pero la tasa de mortalidad va a ser mayor, porque en pacientes de la tercera edad, cuando una infección de vías aéreas superiores no se controla, pasa a vías aéreas inferiores y terminan con bronconeumonía, que es lo que vamos a ver miércoles. Les adelanto, vaya leyendo ya las radiografías de tórax, porque se los voy a explicar como microbiología clínica. No es que yo esté ahorita en medicina y pediatría, sino la relación de eso con exámenes de laboratorio y otros aspectos. Entonces vemos que el principal factor de riesgo, recién nacidos, los que tengan esquema de vacunación incompleto. Y el periodo de incubación, eso es bien relativo.
y he leído en varias microbiologías, pero aquí nos vamos a mantener que puede ser entre 1 a 2 semanas. Se inicia como resfriado y la tasa de mortalidad es alta. Miren, todos estos países han reportado la enfermedad. Y en el 95 puede haber más de casos de la población mundial con una tasa de mortalidad y el hacinamiento y la mala higiene. Como no tengo mucho tiempo, usted me va a ir a llenar esto como tarea y aquí vienen 5 preguntas de examen. Todo esto me lo va a llenar. En la fisiopatología, vamos a ver acá, vea usted acá el bronquio, se llena de una mucosidad y eso es lo que hace que el niño no pueda respirar. Estas toxinas nos van a ocasionar necrosis del epitelio y al haber una necrosis, por lo tanto, el niño va a tener dificultad para respirar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tiene el agente microbiano, llega a nasofaringeo y comienza a colonizar. Igual que los virus, primero tienen que matar la célula ciliada. ¿Por qué razón? Para evitar una éstesis, una migración, y hace que esa éstesis aumente la proliferación de bacterias, tal como está acá, va a los cilios, aquí lo está esfacelando y por lo tanto nos da la enfermedad. Aquí tiene otra forma, es igual a la anterior, solo que vamos a ver acá que los cilios no se van a reponer. El cilio, mientras tenga la enfermedad, ese niño va a estar esfacelado y por lo tanto otras bacterias van a llegar. Y acá tenemos las 2 principales toxinas. Pregunta de examen. La unidad 1, que es S1 a 1,5, y la 2, que esta es la importante S2, S5, de unirse a los receptores celulares. Ejemplo del receptor celular. Ejemplo de un receptor más común. ¿Dónde está en la línea blanca? No sabe qué es la línea blanca. Los glóbulos blancos. En los linfocitos, no se les olvide, linfocitos T. Entonces, lo que hace es que se une esta toxina ahí y lo que va a hacer el siguiente desmadre. El primero, la hemaglutinina, se va a unir y se va a adherir a los cilios con el objetivo de esfacelarlo. Todo este borde que está en cepillo se lo va a terminar. La segunda, la del natociclata, lo que va a hacer es inhibir la quimiotaxis. Si usted ya sabe qué es la quimiotaxis, inhibe la fagocitosis, lo que va a evitar que las células especializadas puedan invadir y no es invadir, sino que las células especializadas pueden ir a desplazarse donde está el agente y por medio de esta toxina no lo va a hacer, ¿verdad? La citotoxina traqueal lo que va a hacer es que la célula donde esté va a evitar que esa célula sea regenerada, es decir, se perdió. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los linfocitos T citotóxicos? Ya lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es? No puede ser. El que me diga le voy a regalar un libro. ¿Cuál es la citotoxicidad de los linfocitos? ¿Ninguno? Los espero en la 1. El principal efecto que va a hacer Diana, es decir, va a afectar a la gente y a la célula que se la va a destruir. Eso es todo. Entonces, esa posibilidad que tenga la exotoxina esta traqueal no va a depender. La otra, la toxina dermonecrótica. Esto lo que va a ocasionar es una destrucción tisular, es decir, va a destruir lo que es el tejido. La pertractrina lo que va a evitar la adherencia, pero puede facilitar la adherencia de la bacteria.
En el caso de las células inmunológicas va a evitar, y algo muy importante, que se nos va a dar una pirosis, un aumento del proceso febril. Todas las bacterias cuando ingresan, el 100% va a estimular el centro termorregulador. ¿Cuál es el centro termorregulador? Usted que come, está bien, ¿verdad? ¿Cuál es? El hipotálamo. Entonces se va a aumentar la pirosis y va a haber un proceso febril. Y en el caso del lipopolisacárido, lo que va a hacer es una pirogenicidad, también, y nos va a dar una interferencia. Y acá tiene usted los periodos clínicos, ¿verdad? En la fase primera, la catarral, de 1 a 2 semanas, el niño va a tener una rinorrea, va a tener una secreción, una mucosidad, pero como la madre cree que es un catarro, lo va a dejar estar. Una febrícula nos llama la atención que llegue a 38 grados centígrados, pero ya en la fase paroxística sí, ya los accesos de tos son más frecuentes. Ese acceso de tos lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria si no es controlada y lo lleve a un establecimiento de salud. A esos accesos de tos se llaman paroxismos, ¿verdad? Y la de convalescencia, que ya lo vamos a ver más adelante, es una remisión del cuadro, pero ante una crisis nueva o a un factor asociado, ese niño va a volver a presentar paroxismo. Entonces aquí hay una investigación donde encontraron en el hospital que el primer síntoma en niños fue tos paroxística. Después había un vómito, una apnea y un estridor. Les voy a ser sincero, hoy en la mañana encontré en internet, en YouTube, busqué estridor, sonidos crepitantes y subcrepitantes, que eso les va a salvar la vida allá en los hospitales, pediatría y neumonía. Yo no preparo clases sábado y domingo, hoy vine a terminarla de 6 a 8 de la mañana, de 6 a 7:45. Pues sí, fin de semana es para estar con la familia y el chucho, ¿verdad? No más. Entonces vemos ahí que aparecen los sonidos audibles. Vemos acá que habíamos dicho que la fase es contagiosa y ¿dónde está el IC acá? Mire, jefe, es posible, podemos programar la segunda clase otro día y solo me quedo con esta antes del parcial, porque no creo que salgamos en 15 minutos, pero él dice que no se puede. Entonces, como ya la tiene, que la prende. Doctor, tómese 15 minutos más. Es que hay otra clase después de mí. Por eso, tómese 15 minutos más. Después de la otra clase. Pueden. De 9 a 10. Usted, de 8 a 8, de 9 a 9:15. Tendría 30 minutos. Pero ustedes tienen otra actividad. A las 10 tienen actividad. No, por eso. Usted en este momento faltan 15 para las 9, hasta las 9:15 con su clase. 9:15, se puede. Entonces procuremos irle a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, síntomas y signos en la fase catarral son inesperados. Aquí tiene algunos, mire, el niño como no puede comer, presenta una anorexia. El acceso de tos no le va a permitir comer, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos en la catarral, en la paroxística, ahí sí no comió nada. 7 a 10 días y las bacterias van a invadir. En la fase, no desapareció. Fase paroxística tenemos de 3 a 6 semanas, tenemos progresiva la tos. Si comenzó en 5 minutos un acceso de tos, 3, aquí en 5 minutos ya es una ráfaga, ¿verdad? El niño va a presentar una disnea,
un cansancio progresivo, no va a poder respirar, y por no poder respirar termina en una insuficiencia respiratoria aguda, que si no lo lleva la madre al hospital o el padre, murió. Hay una respiración forzada y hoy sí, veamos si lo escuchan. Es la apnea. Así está las 24 horas. Y todavía llega al hospital y el externo le pregunta, ¿y tiene tos? Le pregunta. Así fue un médico pediatra que le hizo burla a un compañero. El bichito muriéndose y le dice, ¿y tiene tos? Se lo terminaron, ¿verdad? La fase de convalecencia, 2 o 3 semanas, pero si hay una infección irritante o un problema viral, sí, el caso de los niños va a volver y la recuperación se da. Según síntomas, periodo catarral, tenemos todos los descritos anteriormente. En la fase paroxística, estas son las 3 principales. Convulsión. Tiene tos, pero está convulsionando, y ese es un cuadro agravante, ¿verdad? Cianótico y la apnea. ¿Identificaron en el audio los casos de apnea? Está respirando y de pronto se queda sin respirar y vuelve otra vez a toser. Ese niño ahí presentó como 5 apneas o más. Por lo tanto, es de importancia el tratamiento. En convalecencia, una recuperación y queda como leve. Complicaciones, aquí están todas. Mire, crisis convulsivas, hemorragias, nos puede dar también otras patologías como otitis que son sobreagregadas a la bacteria. El diagnóstico se apoya en 3 criterios. Epidemiológico, que ya lo vimos los principales, el clínico y el de laboratorio. Hoy actualmente, como está de moda la PCR, en Europa, Estados Unidos, la mayor parte de los estados, y también más allá de Europa, PCR están haciendo para todo. PCR sí les da el 99.9%, pero la literatura lo dice, no puede ser 100% diagnóstica, porque la PCR en pruebas cruzadas puede dar también otros agentes. Entonces vemos la biometría hemática, etcétera. Clínico, la que decía, y en laboratorio, el cultivo. Y acá tiene para hacer el hisopado, ¿verdad? Con mucho cuidado, con una sonda, ¿verdad? Cuando se lleva a PCR, ahí lo que están haciendo es un aspirado y con hisopo. Diagnóstico confirmatorio, biometría hemática. Y a partir de, no hoy, ya se supone, en un cuadernito por aparte me va a anotar todos los exámenes de laboratorio. Porque cuando llegue a todos los hospitales de allá, y antes de que lleve usted el laboratorio como interno, y cuando está como externo, ya tiene que llevarlo analizado e interpretado. Si no, mi bendición, ¿verdad? Entonces tenemos una eosinofilia, sobre todo, 300 eosinófilos. Pero como hay proceso febril y todas las bacterias siempre aumentan la temperatura en la mayor parte de casos, pero en la tercera edad, esa ya es otra historia. Los ancianitos no tienen proceso febril porque el hipotálamo no es que esté deprimido, no presenta fiebre, pero tiene. Entonces vamos a ver que hay una leucocitosis. Si los glóbulos blancos, los normales de 5.000 a 10.000, menos de 5.000, ¿cómo se llama? Leucopenia. Arriba de 10.000, leucocitosis, ¿verdad? Entonces vemos acá, van a estar aumentados. Se hacen ELISA, inmunodeficiencia y cultivo. Y acá hay un test de diagnóstico. El cultivo, el PCR que se hace antes
de los 2 días, el PCR a los 4, aunque usted aquí lo puede interpretar como semanas, mejor dejémoslo como semana, menos de 2, menos de 4, y la serología es casi todo ese tiempo. Acá tiene un método de diagnóstico que en la fase catarral es útil, pero ya en convalecencia y paroxística casi sí y no. El PCR sí es útil en la catarral y paroxística, en la serología en las 3, pero es más útil en la paroxística, convalecencia, la inmunodifusión no se usa, y ahí aparecen unos comentarios sobre la cual puede evaluar. Mire acá, exámenes de laboratorio en los pacientes, donde primero comenzó con 35.300, es desde pacientes, los leucocitos, pero fueron aumentando ya el 4 de julio, 107.000. O sea, el ataque ya es severo del microorganismo. Vemos que las plaquetas, 878, acuérdense que, pregunta de pediatría, todos los exámenes fisiológicamente están aumentados, pero a medida que vayamos madurando y creciendo en sufrimiento, ¿verdad? Van, mire, 816. Prácticamente están bien elevadas, ¿verdad? Resultado positivo en cultivo es la enfermedad, pero no la descarta. Puede ser, si sale negativo, no la descarta. Si el PCR es positivo, lo confirma, pero si sale negativo, tampoco. Diagnóstico diferencial, síndrome Koch-Luchoide. Es porque está acompañada de estas 2 especies, la parapertusis y la bronquiséptica. Pregunta de examen, ¿verdad? Y otras causas de diagnóstico diferencial, por el que les dije en la clase anterior, ahí deben de tener un cuaderno donde anota de cada enfermedad diagnóstico diferencial, porque si no lo hace, allá no preguntan diagnóstico etiológico, solo preguntan diagnóstico diferencial de todas las enfermedades. Y por supuesto, el agente que es obligatorio, que se lo memoricen y se lo aprendan y lo entiendan bien, la morfología macro y microscópica, ¿verdad? Por eso se llama microbiología. Criterios clínicos, esta es la que no tienen, que la que agregué hoy. No me queda tiempo, cuando dice gallo, se parece a un silbido, ¿verdad? Entonces es lo que va a tener usted por grupo etario, los meses 4 y 10 años. Prevención, vacunación, cuarentena, aislamiento, tratamiento antibiótico. Historia clínica. Caso clínico, una lactante de 75 días de edad fue llevada a urgencias por disnea y tos paroxística espasmódica, emetizante y cianotizante. No estaba inmunizada contra toferina y tuvo contacto con su gemela que tuvo infección. El diagnóstico de egreso fue bronquiolitis, imagínense, una gran distancia entre una bronquiolitis y una toferina. Esta historia está mala. Para hacer la historia tiene que ser consulta ¿por qué consulta? Por ahoguillo. Y usted, como ya tiene el diccionario que le dimos, ¿verdad? Regalado, ya se las puede las 300, 400 palabras, ¿verdad? Y tos, presenta enfermedad desde el más inicio hasta el final, en día cronológico ordenado, y todo va a ser escrito técnicamente. Entonces en el capítulo número el tercero tiene todo eso. Entonces esto no pueden haber diagnósticos cuando usted presente el caso clínico. Por lo tanto, aquí, como ya dijo los síntomas y los signos, con toda seguridad toferina. Nos vamos a disteria, ¿verdad? Voy a descansar unos 5 segundos, espérense. ¿Qué está viendo? Leído, va. Ya vienen los extraterrestres y dicen, ya en la luna ya de Júpiter ya mandó la señal y inactivó el telescopio, ¿verdad?
Qué chivo casarse con una alienígena, ¿va? Pero que no sea reptiliana, porque esas tienen una dentadura que ahí se lo comió, ¿va? Veamos la difteria. Una toxina, Corynebacterium diphtheriae. No sé si aquí está el compañero. Usted va a dar ¿Quién va a dar la clase ahorita de los docentes? Él, doctor Ortega, él me dio permiso 15 minutos, así que usted puede salir 15 minutos después. Adelante, maestro. Vaya, gracias, pues. Entonces tenemos la bacteria. Esta bacteria, y de todas las bacterias que ustedes conozcan, la única que nos produce pseudomembrana es esta. ¿Cómo se llama la bacteria, hijito? Corynebacterium. Correcto, ¿verdad? Ya les dije, cuando estaba mi abuelita viva, ella le daba todas las clases de todas las materias, que ya sabía más que yo, ¿va? Hoy, como no está, tengo una chuchita pequeña en la luna, vení para acá, te voy a dar la clase. Se la di el viernes, ¿va? Así que usted repase con alguien, ¿verdad? Falsa membrana, hay un exudado y sobre todo vías aéreas superiores. Mire el bacilo, ya lo vio usted acá. En epidemiología tiene 3 biotipos: gravis, mitis, intermedio. Pregunta examen. Y el periodo de incubación es lo que yo les decía, cambia, pero pongamos una semana, menos de 5 días ya tiene. Muy contagiosa, se pasa de persona a persona, que ya se los dije, por fomites. No lavarse las manos es la principal forma. La madre está escaroleándose, entre comillas, las cuanas nasales, y después toca al niño, ¿va? Y si ella es positiva a que tiene el agente, se lo va a transmitir al niño o niña. El hacinamiento, periodo de incubación 1 a 10 días, sobre todo condiciones socioeconómicas malas, como el estado socioeconómico y la mala higiene. La transmisión de gotitas a gotitas por flush, un estornudo o por fomites, lo que vimos anteriormente. Tarea, llenarme todo esto, ¿va? Miren, parece mentira, no me estoy jactando. Cuando hice el curso de salud, la maestría en salud pública, llegó un nicaragüense y nos agarró a muletazos. Bueno, le digo, como ustedes ya están preparados, me va a dar toda la cadena de transmisión de 30 enfermedades. Y yo le agradezco a ese doctor que llegó, que él nos enseñó esto tan sencillo, y usted cuando llegue como director tiene que saberse la cadena de transmisión, ¿verdad? Vemos que las gotas transmitidas y los artículos, y aquí tenemos una no variante, la difteria cutánea. ¿Qué es lo que ve ahí? Una úlcera, ¿verdad? Eso es característico de esta bacteria. Y vemos acá que en la fisiopatología, en amígdala, faringe y laringe, va a formarse la pseudomembrana, que aquí ya lo vemos. Aquí la tiene, mire. Aquí la tienen los cuadros. Esta pseudomembrana hay que tener mucho cuidado, porque usted llega a tocarla con el baja lengua o con un hisopo, puede sangrar y lo metió en problemas. Entonces hay una hemorragia y el paciente refiere una dificultad para tragar. En el caso de la degeneración parenquimatosa hay una hemorragia. También puede darse casos que esa bacteria pueda invadir corazón y nos da una miocarditis, y la bacteria también puede invadir el paladar blando y músculos y nos va a dar. Mire la cicatriz que puede dejar si en caso está acá. Esta toxina solo se necesita 0.1 microgramos por kilo para matar. En guerra bacteriológica mundial, esta bacteria es de uso para guerra, entre comillas, ¿verdad? Para matar al enemigo. Esta pequeña cantidad puede diezmar una población. Tiene la toxina un gen represor, que es la toxina difterica DTR. Y aquí tiene las formas clínicas, ¿verdad? La difteria respiratoria,
la difteria respiratoria que nos va a estar formando la pseudomembrana, la difteria cutánea, lo que vimos, la formación de úlceras, y la sistémica que nos va a estar invadiendo corazón, ya les dije, la miocarditis y sistema nervioso central. Aquí no refieren convulsiones, pero sí dan problemas de cierto caso de alguna pseudoparálisis. Vea usted acá con mal hecho, va con la baja lengua, pero si se aproxima nos va a dar la hemorragia. ¿Qué es lo que va a observar acá? Un cuadro, ¿verdad? Una inflamación de las tonsilas. Entonces, en este caso, la niña va a tener dolor de garganta en un 90%, proceso febril y disnea y otro tipo de cosas. Complicaciones, miocarditis, polineuropatías y la muerte. Cuando es una toxicidad neurológica, que esta es la que está más desarrollada, que en el caso de la toferina, nos va a dar todos estos cuadros. Desde una parálisis general, cuadriplejía se llama, una parálisis de una neuritis periférica de algunos músculos, generalmente la paciente o el paciente va a referir esa pseudo parálisis a nivel muscular, ¿verdad? Degeneración de las vainas de mielina, la parálisis a nivel oculomotor. ¿Cómo vamos a definir? Por criterio clínico, la difteria respiratoria, la cutánea y lo que es de otras localizaciones, pero sobre todo el síntoma o signo principal que caracteriza esa difteria según la zona donde va a estar. El criterio epidemiológico, si se confirma la historia que hay un caso confirmado o de laboratorio, aislamiento de muestra y PCR. Reacciones enzimáticas, que ya aquí es desde otro aspecto, ¿verdad? Aquí nosotros, al menos el departamento, no sé si hacen pruebas para identificar las enzimas, ¿verdad? Pero si usted lo lee en alguna literatura, la citinasa y la piracinamidasa es la otra. Inmunodifusión, fusión simple, inmunofluorescencia, cultivo y PCR. Diagnóstico diferencial de todas, angina de Vincent, llamado también angina de las trincheras, ¿verdad? El paciente procesa un proceso febril intenso de mayor de 38 grados centígrados, las amígdalas están hipertrofiadas. Al examen físico, ¿verdad? O a la inspección, usted va a ver agrandamiento de las amígdalas. Esta angina de Vincent va a tener úlceras. Acuérdese, la úlcera en este caso es pequeña, menor de 1 centímetro, pero la de la pseudomembrana es más de 5 hasta, puede llegar hasta 8 o 10 centímetros, casi a todo. Prevención, inmunización, lo mismo, ¿verdad? Las edades de vacunación y aislamiento. Usted ya después del esquema de vacunación, el control, aislamiento. Afortunadamente yo pasé en la pediatría 1 y 2 en aislamiento. Miren, ahí se aprende. Paciente ingresado, pacientito, es un libro abierto. En aislamiento no están todos los casos, sino los que tienen alta contagiosidad, ¿verdad? Control de contactos, aquí se define cualquier persona que ha estado o ha estado contigo con un paciente positivo, es de alto riesgo. Hay que referir y hacer. Historia clínica, lactante masculino de 10 meses de edad, llevado, ¿verdad?, al servicio de urgencia. Sus padres refieren que tiene tos y dificultad para respirar. Esto no es presente enfermedad, historia clínica, está presentando el caso, pero no es así. Usted le va a presentar el caso con terminología médica. A su llegada el bebé parece estar enfermo, ya parece novela, ¿verdad? Y con una importante dificultad respiratoria. El lactante y sus padres son trasladados a una sala de reanimación y el personal de urgencia llama al residente y al médico responsable. O sea que yo no le llamaría a esto presentación. Cuando usted presente un caso, debe de ser cuadro clínico.
aunque para allá algunos doctores no les gusta cuadro clínico, ni que fuera un cuadro así etiquetado. Esos son los síntomas y los signos. No refiere vómito, diarrea, hemorragia y traumatismo. Esto es importante para la semiología. En la historia clínica usted va a poner no tiene o ausente síntomas y signos con el diagnóstico diferencial. No se lo va a ir a inventar. Riñones ausentes, que está dando a entender que no tiene riñones, ¿verdad? Lo que usted tiene que dar y referir síntomas y signos en referente a esto, que es muy importante. Traumatismo ni síntomas, erupción cutánea, palidez, no tiene ni ictericia ni síncope, aunque con poco apetito tolerado el día de hoy. ¿Cuál es el diagnóstico? Difteria, ¿verdad? Con esto muchas gracias, usted ya terminé eso. Si quieren consulta, miren, yo lo puedo atender al mediodía, no puedo otro. Yo aquí vengo a abrir las puertas de esta facultad, yo 5:45 todos los días estoy acá, pero es la única forma de poder leer, avanzar, ver el correo y toda la tontera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, va doctor, su clase.